Bueno, hermanos, vamos a seguir del otro domingo pasado, con Santiago capítulo 2 y estamos en versículo 10. Como introducción voy a tratar de resumir y llevarnos hasta donde estamos ahí en capítulo 2. Pero empezamos con una pregunta capciosa sobre nuestra situación en la vida, en este mundo. ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué tenemos situaciones difíciles que no nos gusta? ¿Y qué sirve esas cosas en nuestras vidas? Y entonces, lo vamos a decir que ya que es una cosa que Dios arregla, no es algo ni malo, puede ser de bendición, bueno para nosotros, puede ser de tropiezo. Dios permite dos cosas. Primero, que Dios prueba a nosotros las pruebas. Y el segundo, Dios permite que Satanás viene a hacernos tentación. ¿Okay? No es pecado la tentación. Es pecado cuando uno da así esa tentación control de la vida de uno. Y entonces, ahí es donde empieza Santiago. Las pruebas de algo puro, bueno, de ver cómo somos. Puede parecer algo difícil o malo. Por ejemplo, la vida de Job y la prueba que Dios hizo con Job. Pero en las tentaciones y en las pruebas hay un solo asunto. Dios quiere ver qué eres espiritualmente. Y entonces, esto, y vamos a ya sé que la gente toma ofensa muchas veces y se rechaza y cierra las puertas de su mente, su corazón, pero tratamos con lo que es, ¿no? Y eso es el asunto, que todas esas cosas es para manifestar lo que eres espiritualmente. Y habla de tu carácter moral. Dios quiere ver qué es y no se ve qué es sino bajo estrés, bajo prueba, bajo tentación. ¿Ok? Estamos haciendo un poco de transición en capítulo 2 en la mitad, pero hermanos, vamos a hablar sobre la aceptación de personas. ¿Ok? Después de buscar y de ver muchos comentarios sobre Santiago, creo que es un sinónimo para parcialidad, de ser parcial a una persona, ¿ok? Yo puedo decir que, vamos a decir la verdad, ¿no? Ya que sin, o sea, quitar todo de lo que normalmente no lo que queremos pisar, pero parcialidad habla en el negativo, como a mí no me gustan los negros, ok, pues ese es racismo, no, es parcialidad, ¿sí? Y número dos, a mí me gustan güeros. Parcialidad. Bien o mal, si tú haces algo al favor de un, una de las palabras aquí en Santiago 2 habla sobre recibir la cara, ¿sí? Viene un artista a nuestra iglesia, es guapísima. Entonces, nada más a verla, se alumbra tu cara, ¿no? Esa es parcialidad. Alguien ve a una persona, inmediatamente afuera, rechaza. Esa es parcialidad. Hermanos, nosotros depende de cada persona, porque es muy personal eso, pero somos muy parciales a veces. Hacemos aceptación de personas o rechazo de personas, ¿no? Pero el asunto en todo eso es ¿cómo puedo decirlo sin decir, cómo decirlo más suave? Este, Santiago está tratando de la salvación, ¿no? Dice, no tener tu fe con aceptación de personas.
Ok, este, la salvación, déjame tratar de pasar a ustedes lo que yo entiendo. La salvación es una conversión moral. Si no tienes conversión, no eres salvo. ¿Sí? La persona que dice que yo soy salvo, pero yo sigo matando gente y haciendo X pecados, uno empieza a decir, bueno, estás confundido porque si una persona es salvo, se arrepiente de esos pecados y arrepentimiento no sirve nada de nada más decirlo, tienes que abandonarlo. No hay vacíos, entonces, cuando quitas algo, tienes que reponerlo con la justicia, que es como Jesús vivió. Entonces, así debe ser en la vida de, vamos a decir, 90% de los cristianos, 92, 95, 98, 99 o 100. Todos. La salvación de Dios nunca falla, ¿no? Si una persona es salvo, se va a cambiar, punto. Fin de discusión. ¿Amén? Amén. Ok. ¿Cómo vamos a saber si has cambiado? Porque Dios quiere verlo, que es actual. Nada de eso de pura palabrería y que no sales con nada, ¿no? Esto, los gobiernos, ¿no? Todos los gobiernos, los partidos, todo está mal y vamos a convertirlo y vamos a cambiarnos y que todo va a ser nuevo. Entra otra persona después de 6 años y es lo mismo, más de lo mismo. Dice, pues, ¿por qué todas las palabras si no hay cambio? ¿No? Esto es el asunto con Dios, con nosotros. Y entonces, ok, bajar el cinturón, porque ese va a ser difícil. Entonces, como Dios está en el cielo y tú estás aquí, nadie puede ofender a Dios. Si estás en la presencia de Dios en el cielo y ofendes a Dios, ¡pum! Al infierno. Así es como pasó con Lucifer, ¿no? Entonces, Dios dice, vamos a ver el cambio, en cómo tú tratas a otras personas. Ay, bueno, ya que voy a pagar el sermón y vamos a predicar 20 sermones aquí. Pero sí, vamos a andar lejos un poco. Entonces, a ver, como tú, todos ustedes son imágenes de Cristo, imágenes de Dios, ¿no? ¿Quién no es humano aquí? Todos los seres humanos fueron creados en la imagen de Dios. Entonces, tu trato con otro ser humano es exactamente la cosa que quiere ver Dios. Tu moralidad, lo que eres espiritualmente, lo vas a manifestar con otras personas. Wow. Medita sobre esto 10 años y a ver, no te exhaustas la idea. Hermanos, lo siento que tengo que pisar dedos aquí, pero el problema en el mundo es que nosotros no entendemos nuestra salvación. Dios lo colgó sobre el trato con otros. El hombre rico que viene a Jesús, el joven rico, y dice, ¿qué es el mandamiento principal de todos? ¿Amas a Dios? Ok, amar es una actividad espiritual en que tu carácter se manifiesta, ¿sí? Y el segundo es como el primero, amarás a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién que sea? Tu enemigo es tu prójimo. Tu mamá es tu prójimo. Tu hermano, tu hermana. Y ahí es donde caímos, hermanos, en entender
que es una actividad espiritual, es una expresión de mi salvación, como yo trato a otras personas. Camila o él son hermanos. Hermanos pelean. O sea, lo ves así la gente en la calle. La mayor parte de ellos que tienen broncas y problemas muy graves es porque sus padres no enseñaron a ellos, la iglesia ya no se fueron a la iglesia de jóvenes que enseñaban nada de eso, y que ya que ellos no saben cómo llevarse bien con otras personas. ¿Cuántos de ustedes, con todo verdad, cuántos de ustedes han recibido una clase, ¿cómo se dice? ¿Tú? ¿Civismo? Civismo. ¿Cómo? Civismo. Civismo. ¿Cuántos? ¿Tú? Bueno, varios. ¿Y ya que lo están practicando? La verdad, eso es exactamente de lo que estamos hablando. ¿Cómo llevas bien con tu prójimo? Yo no sé cómo ustedes donde viven, nada de eso, pero donde yo vivo, he vivido, la gente no tiene ninguna preocupación de otros. Están con su música rock ahí a las 3 de la mañana, con baffles y digo, ponlo a audífonos y que se dañan los oídos de quien que quiere escucharlo, pero yo no quiero escucharlo, y menos a las 3 de la mañana porque nadie se respeta a otros. Vamos a hablar de fracasos. Si una persona dice, eso es lo que Dios quiere ver, ¿cómo eres realmente con otros? Hay una persona que dice, lo que quiero es la muerte. Todos o de ese grupo. Pues ese es un fracaso. Jamás palestinos, ellos, los musulmanes, tienen su lema que están orgullosos. Muerte a todos los judíos. Sí, escuchen a hablar, bueno, y también a todos los cristianos, ¿ok? Es un fracaso 100% ahí. Es un mero corazón de Satanás, ¿no? O sea, no lo vas a dar nada a Satanás. ¿Tú vas a invitar a Satanás a nada más entrar en tu casa en la entrada? Yo lo voy a dejar la puerta cerrada, ¿eh? Yo no lo voy a dejarle nada, porque tú dejas nada más un pie y él está así en toda la casa. Pero lo que estamos hablando aquí es algo que tenemos que entender. No es una cosa pequeña. Estamos hablando, dice, que ten la fe sin excepción de personas, ¿ok? Esto es donde nosotros vamos a enfocar, ¿sí? El llevarse bien con otros, porque hay divorcios, porque hay separación, porque hay peleas entre parejas, porque no sabemos cómo tratar uno al otro. O sea, es muy complicado. No, no es muy complicado. Como tú quieres que otras personas te traten, así tú tratas a otros. Es muy simple, pero ya no podemos verlo. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere o no punto, se hace culpable de todos. ¿Ok? Vamos a decir, es como de romper un espejo. Si tú rompes un espejo y se rompe así, o se rompe así todo y se caen los pedazos, es de romper el espejo, ni modo, ¿no? Si lo rompes así, el roto es roto, ¿no? Los judíos quisieron decir, bueno, hay muchas leyes y estas leyes se pelean entre sí. Entonces, no debes robar, no debes mentir, no debes X cosa, Y cosa y Z cosa. Ok, bueno, todo ya que tenemos. Un montón. Entonces, ellos dicen, cada ley se trata solo. Y aquí no debes robar. Yo no robo. Bueno, para mí, no robo. Pero luego están chismeando. Y dice, bueno, pero si tú compares robo así con chismear o matar con chismear, pues esos son mucho más pesados. Entonces, ya.
Entonces yo voy al cielo, yo tengo el agrado de Dios, porque yo no hacía eso. Pero ya Dios va a pasar por alto que yo estoy chismeando. Pero recuerda lo que estamos viendo. La aceptación de personas, la parcialidad, es que uno da un pase. ¿Dios da pases a las personas? No. Nada más los que tienen la sangre de Jesucristo, este es el único pase que Dios da. A los demás, yo tengo los reglamentos, la ley, los principios de Dios sobre mí. Antonio no lo tiene, Edgar no lo tiene, o él no lo tiene. O sea, todos tenemos igual, ¿no? Dios no da pases a nadie. Lo hizo un plan y ese plan es oficial. Y si tú vas por medio del plan, tú tienes un pase de tus pecados. Pero lo que requiere que Dios requiere que tú cumples es lo mismo para todos. Y esto es lo que Santiago está poniendo aquí. No se puede calificar unos pecados más que otros. Okay. De veras, es muy, de pensar mucho de eso, porque a la verdad, hermanos, de chismear o de mentir, una mentira blanca, es muy diferente de matar o robar, porque tú vas ahí a reclusorio para esos, pero no hay ninguna persona, podemos decir, que va a agarrarte bien así y de exigir, pues tú dijiste un chisme. No, las consecuencias de esos pecados son más graves, pero en la vista de Dios, ¿cuál es peor? Si rompes uno, ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Tú eres de la desgracia de Dios. ¿Ok? Debemos alcanzar a todos para Cristo por nuestro trato hacia ellos, ni modo quien que sea. ¿Ok? Si Dios no da pases porque alguien tiene una cara bonita, ¿debemos nosotros? O sea, yo luché mucho con eso esas semanas que estoy preparando eso, pero lo que quiere decir es, una persona te trata mal, esa es una evidencia, ¿no? Ese no es así de darle un pase o de ser en su contra nada más. Son evidencias. Y tú reservas juicio, tú reservas una actitud, una opinión hacia alguien hasta que se manifiesta que son. Hermanos, déjame decirte, hay gente que son todo dar, hay gente que son muy buenas, a lo mejor que viene y que porque apestó algo así o que no se bañó y que no afectó o algo así, la primera impresión es así, pues mal, pero contratar con la persona por tiempo, tú ves una buena persona. Igual tú puedes ver a una persona que viene primera vez en la iglesia, es buenísimo, habla, sí, es suave, es carismático y todo, pero a fin de cuentas que está abusando de menores, que tiene mucha mujer que ya que tiene bebé. Uno dice, pero mi impresión es muy buena de esa persona, ¿no? Ni bueno ni malo. Deja que la persona se manifiesta con sus obras, con su vida. Yo no sé, yo, la verdad, nosotros no cabemos ni en el cine, ni en la cine aquí al frente, si tuvimos toda la gente que ha llegado a esa iglesia, será como 200, 300 personas. Y ay, que ya que son una fiera para Dios. Ah, vamos a hacer esto, vamos a, y todo. Pero luego yo digo, pues pasa 2 meses y ya, ¿dónde están? O sea, se apaga muy fácil. Y eso es la cosa. Hermanos, Dios trata a las personas
según sus vidas. Si tú eres un hijo de un rey o tú eres un hijo de un pobre que vive en la calle, no hace diferencia Dios. Dios te puso donde tú naciste. Dios te da todo lo que tienes en esta vida. El hombre más rico del mundo tiene todo por medio de Dios, porque Dios le permitió, le dio. A ver lo que hace con él. Hermanos, cuando nosotros entendemos esto, ya que es una justicia como juez, Dios hace justicia. Como se porta, o sea, como eres actualmente, y se ve por tus obras. Como tú eres, como tus obras te demuestra, te define que eres. Un abusador de niños se define por sus hechos. Un mentiroso se define por sus hechos. ¿Sí? La gente se define su carácter, lo que es, por sus hechos, por sus obras. Estas son evidencias de lo que está acá adentro. Versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, tu hecho, por tus hechos, tus obras te definen. Esa definición, vamos a decir, Dios está fijando, Dios está observando. Gente dice que son cristianos y roban, mienten. Los hechos definen lo que eres, no nada más palabras. Y lo vamos a ver en este lugar. El pecado de favoritismo o excepción de personas es igual de mal como cualquier otro pecado grave, porque hacemos pecados graves y livianas. Podemos hablar de pecados que tienen consecuencias graves, pero los que no tanto. Pero ante de Dios, los ojos de Dios, todo pecado rompe el respeto. Es un pecado, ¿no? Y ya, si la rotura es así, o si la rotura es así, se abarca todo el espejo, es lo mismo. Has roto el espejo, o sea, el vidrio. En Isaías 59:1, aquí que no se ha acordado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agradado su oído para oír. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ok? El pecado, sea que sea, te separa de Dios y de las bendiciones de Dios. Dios no te va a oír tus peticiones, tus oraciones por tus pecados. ¿Ok? A ver, califícame, pastor. Pecado de matar o de robar o qué otros pecados graves que me va a separar de Dios, de chismear, de hacer acepción de personas. No, pero yo tengo gente que me cae bien y gente que me cae mal. Ajá. Así también con Dios hay unos que se caen muy mal y Dios no salva a ellos. Dios no hace llover su bendita lluvia sobre el campo del justo y el campo del injusto, del malvado, de iniquidad. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Lo que está tratando es de levantar del piso hasta un nivel preferencias que hacemos. Y hermanos, tú puedes decir, eso no es importante. Con Dios sí es. ¿Por qué? Porque cada vez que abres la boca, cada vez que ves una mirada, que haces algo con otra persona, estás manifestando tu corazón. Y a la verdad, todas esas cosas no le importa tanto a Dios. ¿Por qué el hombre mata?
porque en su corazón es malo. Y Dios ve el corazón. Los hechos que uno hace puede disfrazarlos, pero con Dios nadie se engaña. Dios lo ve la verdad y lo ve. Este pecado es porque su corazón está malvado. Y esto es lo que Dios quiere ver de nosotros, nuestra fe. Ok, un momento. De tener fe es de tener algo tan pegado a tu corazón, tu mente, como piensas, como sientes tus motivos, tus actitudes, tus acciones, tus dichos, todo, que ya que está viendo esos puntos, esos elementos vivos en tu vida. Y eso es lo que vamos a recordar. No seas un oidor de la palabra, sino hacedor. Sí. Los cristianos dicen que son salvos y van al cielo. Ok, vamos a jugar un juego. Yo soy, eso es lo que no lo creo, pero ese tal vez que una persona no cree. Bueno, yo dije el plan de salvación y pedí a Jesús de salvarme, entonces yo voy a hacer un círculo alrededor de mí, nadie entra aquí conmigo. Esa es mi vida. Y los demás no me importan. Y yo voy al cielo y ahí en el cielo va a ser yo y Jesús, los dos sentados, y los demás de la humanidad, quién sabe, Dios lo va a mandar por un hoyo. ¿Sí? Hay gente que ya que casi así es como ya piensa. Son ellos y Dios. Y si alguien tiene una cabeza entre sus orejas, que va a tener un miedo, porque Dios es muy feroz. Dios ve tu corazón y ve tus pensamientos. ¿Y por qué piensas que eres mejor? ¿Por qué piensas que fulano ya que es más bajo, debajo de ti, debajo de tus pies? O sea, Dios puede regañarnos y ese no es un buen concepto del cielo, ¿no? Pero no, Dios quiere que tú y yo estamos en grupos con otras personas y nuestro trato con otras personas es muy esencial a la salvación. No eres salvo porque tú tienes trato con otras personas. Tú eres salvo y por ser salvo, tu carácter correcta como Jesús se va a manifestarse. Y Jesús, él no quiso nunca ver otras personas o él se fue a tratar con gente y que tomó preguntas y que la gente estaba atacando y todo. Y él aún así contesta y todo. Lo vemos que es un pensamiento, es un elemento de la salvación en que nosotros lo que tenemos moralmente, porque eso es otro punto que vamos a ver, no lo tienes si no está dentro, ¿ok? Pero lo que tienes adentro de ti tiene que manifestarse y este manifestarse es contrato con otras personas. Hermanos, yo empecé con una iglesia aquí en México, yo era pastor asistente en los Estados Unidos antes, pero yo empecé aquí en 1986 o 87. Y entonces, hermanos, en todos estos años que yo he sido pastor, la marca de todas las iglesias que yo tengo cualquier conocimiento es que la gente pelea entre sí. O sea, no lo quiero decir que somos perfectos y cómo tratamos uno con el otro, pero a lo mejor que podamos echar la culpa a Satanás que quiere agitar los hermanos, pero hermanos, el cristiano realmente, el cristiano verdadero, tiene paz en su corazón, que quiere paz en el mundo con otras personas. No es una persona conflictiva, no es una persona que siempre está buscando un enemigo a otro. Y hemos tenido esa gente aquí en nuestra iglesia.
Yo como pastor, ya que quejas y quejas y quejas y quejas y quejas y después de docenas de quejas de fulano está esto, fulano está, y el hombre de quien que está quejando muere. Digo, ya, los vemos, hermano, que ya que muriste, ahora, pero ya que esa persona no va a tener la queja, no va a ser conflictivo. Ahora, no, separa a la persona como ya se para en un servicio después que la muerte del funeral de fulano, y dice, ¿quién va a ser mi enemigo ahora? Tú. Y esa persona se levanta y se va. Tú. Y se va y digo, pues, entonces, ¿qué es el chiste? Que ya que se va a correr toda la gente en la iglesia. Mm. Este, cuando vemos, y eso vamos a hablar sobre la ley y la ley de libertad. Somos libres con responsabilidades, los dos niños. Son libres, no son esclavos, no son empleados, no son nada, pero ellos tienen responsabilidades, ¿no? El cristiano, igual, no tenemos la ley del Antiguo Testamento sobre nosotros como un esclavo, pero a la misma vez, no es de decir que no tenemos responsabilidades, no tenemos obligaciones. Yo no soy perfecto, yo no soy un teólogo, yo soy persona nada más que predico, pero como yo lo entiendo el asunto, los principios de Dios son eternos. Esos principios de Dios no cambiaron ninguno del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, y recordamos, son gente que estaban haciendo círculos en el desierto 40 años. No son muy expertos, ni tampoco yo creo que así en las bibliotecas de Egipto. No hubo gente ahí, aunque saben mucho que no tampoco no eran muy buenos con Dios. Pero los principios eternos de Dios se aplicó en una circunstancia de una cultura, un pueblo, una ubicación, un juego de falsas religiones. Y entonces hubo cosas que se pueden hacer, no hacer. Se aplican estos principios espirituales ahí a su situación. Problema con esto, aunque Dios lo hizo, el problema con esto es que las situaciones cambian, las culturas cambian, ¿sí? Este, Moisés no tuvo ningún problema con celulares, ¿sí? Entonces, él no tuvo ninguna ley en la ley de Moisés en contra de celulares. Pero hermanos, de chismear, de perder el tiempo, de no hacer cosas para Dios, estos principios eternos de Dios siguen, igual como Moisés, igual como hoy. Entonces tenemos que separarnos de una forma esos principios eternos y tratar de identificarlos y esas aplicaciones en la cultura de ellos. ¿Y qué debe ser la aplicación para nosotros? ¿Sí? Porque no hubo teléfonos en la Biblia, no es decir que no hay pecado envuelto con redes sociales y lo demás. O sea, esto es algo que uno tiene que aplicar, tiene que sacar ese principio eterno y aplicarlo en la situación que tú tienes ahorita. Tenemos que entender, vamos a leer 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bien. ¿Qué quiere decir? Y eso es lo que vamos a ver en la noche. Siembras lo que cosechas. Y hermanos, déjame hablar de tonto otra vez, pero si alguien dice a Dios, yo quiero el bien de Dios, ok, Dios quiere dártelo.
Yo quiero misericordia, yo quiero perdón. Todo lo que hago mal, quiero que me perdones. ¿Qué? ¿Está bien? Ese es un deseo que cada persona debe desear. Pero luego dice, entonces el perdón, Dios empieza a hablar. Entonces el perdón, ¿tú quieres perdón? Sí, absolutamente. ¿Cuánto quieres ese perdón? ¿Cómo que cuánto? ¿Tú quieres 90, 95, 98 o 1% perdón? Pues si un solo infracción de la ley me causa ser criminal y voy al infierno, el perdón de 1% no sirve, el perdón de 99% no sirve, tiene que ser 100%, 100%. Entonces tú eres dado así para el perdón, 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 ¿no? Sí, sí. A ver, ¿qué hay evidencia de perdón en tu vida? ¿Tú has perdonado a otras personas? ¿Cuánto has perdonado? ¿No tuviste bronca? ¿Alguien no te ofendió? ¿Alguien no te robó? ¿Alguien no? O sea, un montón de cosas y Dios dice, Ángel, ponlo a la lista de todas las cosas que esa persona ya que se enojó con otras personas. ¿Cuántos de estos ya que tuviste perdón? Pues ninguno. Ah, ya no vas a tratar esas cosas conmigo, yo soy Dios. ¿Quieres perdón o no quieres? Porque si quieres perdón, tú vas a practicar perdón. No, 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 no. Dios, ya no entiendes. ¿Ok? Dios, tú eres ignorante, no entiendes lo que quiero decir. Yo te creí, que ya te hice la mente, te hice el cuerpo. Sí, yo creo que sí. No, no, no. Es que mira, yo quiero perdón para mí, pero yo no quiero tener que hacer perdón a otros. Entonces no quieres perdón. No, no, sí quiero perdón para mí. Bueno, yo te doy perdón y ese perdón que te doy te va a causar perdón en tu corazón, en tus acciones. Hay evidencia de perdón. No creo que va a haber nada de evidencias de Dios. Yo quiero nada más que tú me perdones mis pecados, pero yo no voy a perdonar a nadie. Así no es como funciona. Si tú quieres, tú vas a practicarlo en tu propia vida con otras personas. Otra vez, hablamos otras personas. Es como Dios hace válido lo que eres tú. Si tú eres una persona de perdón, vas a manifestar perdón en tus tratos con otras personas. Porque juicio sin misericordia. ¡Ay! ¡Auch! O sea, Dios te va a dar, va a juzgar tu vida y no va a tener ningún perdón, ningún misericordia cuando juzga a tu vida. Se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ah, soy lento, sonso. Duh. Entonces, ¿qué debo hacer? No hiciere misericordia. Yo voy a tener misericordia, ¿no? Aunque soy lento y sonso y, se ve muy obvio, ¿no? Tienes que practicar misericordia. Yo no sé dónde es eso, pero yo sé que ya uno es salvo por fe. Y este fe, hermanos, este fe es algo que nosotros estamos viviendo adentro de nosotros, viviendo y mostrándolo al mundo y a Dios. La misericordia triunfa sobre el juicio. Se puede, Dios puede darte un pase de tus faltas. La misericordia sobre el juicio. ¿Y dónde? ¿Qué es la condición? ¿Qué es el gatillo que inicia ese pase de Dios para ti? Se hará. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, hermanos, lo que Santiago está diciendo, y ese
embona, encaja. No seas un oidor de la palabra, sino un hacedor. Si tú no aplicas esto y practicas esto de Jesucristo, no eres salvo. La salvación está fuera de uno o dentro de uno. Si está dentro, se ve, se va a ver. Tenemos que entender Santiago y su punto mayor de todo. Es de ser un hacedor de la palabra de Dios y no un oidor solamente. Por la palabra de Dios queremos entender qué es el carácter moral de Dios. O sea, nosotros los salvos tenemos que estudiar la Biblia, entender el carácter moral de Dios. Sin estudiarlo, ya estás perdido. La gente que dice que son cristianos y no van a leer una Biblia, no van a ir a un culto a escuchar explicaciones y la lectura de la palabra de Dios, pues ellos son perdidos, ellos no son salvos. Una persona que es salva quiere cambiar, porque es la conversión. Dice, tenemos que entender la Biblia, estudiarlo, entender el carácter moral de Dios, especialmente la esencia de Dios. Dios es amor. Y este amor es como tú tratas a otras personas, ¿no? Amarás a tu prójimo. Amar es una actividad espiritual. No es nada más tu voluntad, no es nada más una emoción. Es una aplicación de principios espirituales. Amas simplemente porque tú eres lo que eres. Yo no he entendido mujeres. Yo no entiendo. Mamás que tienen el recién nacido, que le da un biberón, y el bebé, y que se vomita sobre la mamá. Yo no entiendo. Sería, mire lo que me hizo, y que lo limpia ya todo. Digo, mejor que tú no tienes el bebé después de comer. Yo no quiero vómito. ¿Sí? Yo no entiendo a las mujeres, porque eso es lo que la gente no agarra. La mamá no le ofende. Es un bebé. O sea, no te enojas con un bebé. No sabe. Yo tengo que ponerle así, que salir el erupto y luego ya está bien. Ok. Yo no lo hice. Ok. Bueno, pero el asunto es la mamá es buena persona con su bebé. Se trata. No, el bebé no define lo que hace la mamá. La mamá, por lo que es, no le va a molestar. He visto mujeres, el bebé está con cólico o algo así, 3, 4 de la mañana. Y luego en el día ya que se pone a dormir, cuando la mamá tiene que hacer todo lo que hacer y todo eso, y luego otra vez, y ya que dijo, oye, bebés son muy bien malos, porque ya que ellos duermen en el día y luego no dejan a nadie dormir en la noche. Pero, no es cierto. La mamá que cuida a su bebé y nunca se ofende, nunca se enoja, es porque es buena persona. Su corazón es bueno. La mayoría de las mamás son así. Nosotros tenemos que estudiar el carácter de Dios, ponerlo aquí y practicarlo. ¿Por qué practicamos el carácter de Dios? ¿Por qué tenemos buen carácter moral? Porque, porque eso es como Dios va a tratar a nosotros. Eso es el punto corto, ¿no? Tú como eres con otros es como Dios va a tomar la misma actitud cuando va a juzgarte. Si tú no perdonas a nadie, si tú ofendes a cualquier cosa ligera, si tú tienes rencor por años y años, bueno, Dios es más grande que nosotros. Su rencor para los en el infierno dura ¿cuántos años? Eternidad. ¿Tú quieres caer bajo eso?
Dios, y esto es el punto que tenemos que entender, Dios no es tipo de persona de escoger. Ese tiene una cara bonita, va al cielo. Este, pues es un puchera, va al infierno. Y de base de cómo está tu cara, vas arriba o abajo. Dios bendice o va, Dios maldice. Así no es. Dios quiere algo. ¿Y qué es lo que quiere? Quiere ver un espejo. Dios quiere ver en tu vida y ver el carácter de Dios reflejado. ¿Cómo va a ver el carácter de Dios reflejado? Porque Dios es misericordia. Tú tienes misericordia. Dios es amor. Tú tienes amor. Dios hace buenas obras aunque no lo merece. Y tú haces buenas obras aunque no lo mereces. Todo el chiste de la salvación es que Dios quiere ver su carácter en nosotros. Y déjame ser brutal, pero aquí palabras no sirven mucho. Tú debes de ser que eres un hijo de Dios, tú eres algo, sí debes de serlo. Pero Dios ha escuchado un montón de palabras de gente sincera. Dios quiere ver sinceridad. Quiere ver en tus vidas, en sus vidas, quiere ver Dios su carácter. Dios quiere transferencia de su carácter moral, de su moralidad a nosotros. Y no recibimos su moralidad sin actualmente practicarlo. ¿Sí? Esto es como tiene que ser. Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Si no está en nosotros, no está para nosotros. Ese es un problema, hermanos, que tienes que tratar en tu propia corazón. Si tú no estás practicando lo que ves en el carácter moral de Dios, no lo tienes. No lo tienes la salvación. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es muy importante de entender cómo este punto funciona. Dios quiere que seamos como Él, que tengamos su carácter moral en nosotros. Él es primero, él es el premio mayor de tener una relación salvadora con Dios, de acercarse a Dios, de imitar a Dios. A su carácter es lo que nos trae la bendición y la buena vida. ¿Sí me entendiste? Si tú actúas como Jesús, como el carácter moral de Dios, te trae mucha bendición. ¿No lo crees, verdad? No, no somos, no, lo que me trae bendiciones cuando yo soy bien austero, cuando yo estoy bien malo, cuando yo ya hasta el centavo, hasta la cuarta parte de un centavo, no lo voy a soltar. Voy a hacer, pero bien malo con todo. Ese es como me bendice, ¿no? Dios dice, no, es ser como mí. No entiendes, pero es la verdad. Pero aunque Dios nos manda a hacer todo eso, Dios no es tonto. La persona puede elegir a obedecer o no obedecer. Pero la clave es que la bendición solamente llega si eres en tu carácter, como el buen carácter de Dios. De recibir la bendición, a fuerzas tienes que practicar la verdad. O sea, ese debe ser una certeza, un cimiento de tu pensar, de tu funcionar en la vida. Yo voy a ser como Dios. ¿Cómo hará Dios si fuera en mi lugar? ¿Cómo es el carácter de Dios que entra en eso? Practicando la verdad. En Juan 3:21, más el que practica la verdad viene a la luz. O sea, ¿quiénes son salvos? Los que vienen a la luz. ¿Y quiénes
vienen a la luz. Practica la verdad. La verdad de Dios está en tu corazón, en tu vida, actualmente funcionando. Hay ejemplos, pues Santiago usa la palabra obras, pero son más bien evidencias, ¿sí? Que demuestra que tú sí crees en tal cosa. 5, Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, lo que te salva, lo que te bendice en la vida es Jesús. Pero dices, yo recibí Jesús, entonces ya yo no tengo que preocupar nada, yo voy al cielo y yo puedo hacer todo el pecador que quiero. No, espérame. Tú recibiste Jesús ¿cómo? Y estamos viendo cómo. Estudiar, estudiar las escrituras intensamente y vivir lo que ves del carácter de Dios. Esto es de recibir Jesús. Hechos 17, 11, 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues ese es en Macedonia. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, la verdad es este carácter divino, el carácter moral de Dios. No realmente llegas a disfrutar o tener la salvación por dicho sin hecho. ¿Sí? Ahí se ve una luz sobre tus experiencias en la iglesia. Hay muchos en la iglesia que son, bueno, todos dicen que son cristianos, salvos. Pero unos dicen que son salvos, se portan como un hijo del diablo. Y hay otros que sí dicen que son salvos, pero sí son bendiciones, nada más a conocerlos. ¿Qué es la diferencia? Uno es un oidor de la palabra, pero no hacedor, y otro es un hacedor. Esto empieza con oír, leer y meditar sobre las palabras de las escrituras. Estas hablan de Dios. Empezando con esto, empiezas el proceso. Primero de Juan 1:6, decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, un concepto que probablemente muy poca gente entiende, que tiene ese concepto. El ser salvo es de practicar la verdad. ¿Y de qué es la verdad? Pues es de principios morales de Dios, el carácter moral de Dios. Mi hermanos, ¿por qué no vemos esto en la iglesia entre los hermanos? ¿Y cómo se manifiesta si estaba practicando la verdad? Bueno, todos son amables, todos saludan, todos están preocupados sobre las vidas de uno al otro, están sacrificando, están ayudando, están prestándose sus vidas para que vidas de otros sean bonitas. Recuerdo predicando sobre el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, 23. Y un comentarista dice, es complicado porque son 9 frutos, es uno, etcétera. Dice que, pero podamos resumirlo. Si una persona tiene el fruto del Espíritu Santo, quiere que la vida de otras personas esté bien. Yo no sé cómo que esté bien para ti, para mí, pero el deseo y el actuar para que otras personas tienen una buena vida, bonita, esto es el fruto del Espíritu Santo. Yo no veo que ese encaja aquí, encaja en eso, porque, hermanos, Dios examina lo que eres espiritualmente en sus ojos
de base de cómo tratas a otras personas. ¿Sí? Juan 15:4-5. Permaneced en mí, Jesús hablando. Yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, no permanece en la vid. O sea, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, cuando nosotros entendemos este principio, o sea, 100% de todo lo que haces no es aceptable delante de Dios, ¿sí? Todo a la basura. Okay. Está bien. ¿Cómo haces algo que es aceptable a Dios? Porque Jesús está en tu corazón. Tú quieres amar. Amas a Dios y por amar a Dios, amas a otros. Yo no digo a quién, todos, tu prójimo. Estamos tratando de ancha la brocha, ¿no? Todos. Pero tú, cuando tú ves como actividad espiritual de ayudar, de ser bendición a otros, eso es aceptable delante de Dios. Tu motivo es correcto, tu acción, pues no somos perfectos, pero ya que aunque hacemos lo mejor que podamos, yo creo que Dios sí lo ve. Y Él está agradecido. Recordamos que según la parábola del sembrador, solamente los que llevan frutos son verdaderamente salvos. Llevamos fruto espiritual por imitar moralmente a Dios en nuestro carácter moral, nuestras acciones, motivos y acciones, etc. Libre con responsabilidades. Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, el juicio es porque si tú eres pecador vas al infierno. Eso es simple. Todos somos pecadores, todos vamos al infierno. Pero el triunfo sobre el juicio es que Dios perdona tus pecados. Debe abrir los ojos. Ah, sí, eso es lo que quiero yo. ¿Cómo lo consigo? Por hacer misericordia. No es una salvación por obras, es una salvación que obra, que está vivo en tu vida, que es un hacedor. Tú estás con este misma salvación, ese mismo perdón de Dios en tu corazón, porque sale Dios te va a dar. Por ejemplo, al principio se ve muy bien en Gálatas 6:7-9, que vamos a ver en la noche. Dios nos da lo que queremos. Dios no es mal persona. ¿Qué quieres? Te lo voy a dar. Ah, sí. ¿Cómo? Ya que la gente no tiene un chorro de palabras. Ay, Dios, sí, tú vas a dar lo que quiero, lo quiero este. Ok, bueno, está bien. Dios te da. Pero la misma medida con la seriedad que tú pones. ¿Sí? Un joven dice, yo quiero un coche. Dice, ok, está bien. Que otra persona te da las llaves. Ah, qué padrísimo. Pero si dice, yo voy a trabajar tal vez 2 o 3 años hasta que ahorro tanto dinero que puedo comprarme un coche. Esa es sinceridad, ¿sí? Y eso muy diferente. No os engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios ve la sinceridad de tu corazón cuando tú quieres ser salvo. Pero esta sinceridad tiene manifestación en tu trato con Dios. Analiza esto y como tú quieres
Dios va a dar. Si tú no quieres perdón, Dios va a juzgarte sin perdón. Ok, primer pecado, ¿sí? Al infierno. No tenemos que ir más. El vidrio roto es roto. Ya no tienes que hacer más. Si es roto así en una esquinita, o si es roto por todos y está en pedazos ahí en el piso, está roto. Tú eres pecador, te vas a infierno. Pero lo que siembras, tus decisiones como cristiano, debe reflejar tu salvación. Has hecho algo y luego, oh, pero que nadie de la iglesia está viendo. Alguien entra en una bronca contigo en la calle, que tú tienes tu coche, él tiene su coche, y luego él se va enojado, y tú enojado, ya que te vas ahí con una moneda así en su coche. Ah, espero que el pastor no me diga. Dios te vio, Dios te vio. Eso es lo que tú realmente eres. Y es difícil. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, la salvación. Yo, hermanos, yo no entiendo la Biblia muy bien, pero entiendo unas cosas bastante claras. Dice, porque el que siembra para su carne, o sea, pecado, de la carne segará corrupción. El pecado te va a lastimar. Dice, mas el que siembra para el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu del Espíritu segará la vida eterna. Esa es la salvación. Yo no entiendo por qué la gente no tiene interés en la iglesia. La única conclusión que a mí me hace sentido es que no tienen Cristo. Ellos no tienen ningún concepto de una relación con Dios. Están jugando. Y hermanos, discúlpame, yo no quiero ser peor que debo, ser cruel más que debo, pero nuestra iglesia no es perfecta. Si tú no te gusta aquí, encuentras otra iglesia mejor, vete allá, está bien, no hay ningún problema. Pero el dejar de ir a la iglesia, para mí, una persona en conversa. Y lo más que puede salir de asistir a la iglesia, estar en comunión con Dios en la iglesia, en el templo, en la casa de Dios cada domingo, lo más que puede hacer eso sin perjudicar su vida, sin preocupar, digo, lo más que es perdido. No es que tengo un monopolio así sobre iglesias. Yo tengo uno, hay, quién sabe, miles de iglesias aquí en México, en el Distrito Federal. Y puedes ir a cualquiera de ellos y yo no tengo relación con ninguno de ellos. Pero hermanos, hay una cosa, nadie puede escaparse de Dios. Y él que ya que básicamente dice, no Dios, no te metes en mi vida, yo voy a vivir como quiero. Es una persona que va al lugar y ese lugar debe tener ahí arriba un letrero que dice, infierno, no te metes Dios en mi vida. Dios no se encuentra aquí. La presencia de Dios causa bendición. Y no hay nada de presencia de Dios en el infierno. Este es lo que estás diciendo cuando tú te quedas en la casa en lugar de ir a la iglesia. Dios, yo no te necesito. Tal vez soy pastor y por eso lo veo esto, pero hermanos, sí lo veo. Sí. Tal vez es crudo decir esto, pero lo que quieres realmente es lo que estimas, lo que practicas en tu propia vida. Y según este mismo Dios te va a tratar así.
¿Quieres misericordia? Dios te da misericordia. Perdón. ¿Quieres ser bendición a otras personas? Dios te va a bendecir. Hermanos, pones el diezmo en ahí en la ofrenda, Dios te va a dar tu provisión. Es cierto. Hay falsos profetas que han abusado de eso. Y yo no quiero ser como ellos, pero pues lo siento, hermanos, eso sí es una realidad. Este versículo, si queremos la misericordia de Dios en el día de nuestro juicio, debemos incorporar ese carácter divino en nuestras vidas ahora completamente para que Dios nos trate así en tal día. O sea, yo no sé cómo es obra exactamente, pero el perdón de Dios que viene por la sangre de Jesucristo se aplica a las personas que tienen ese perdón en su corazón, que está con evidencias de practicarlo, practicar la verdad. Llega la luz, llega la vida eterna. Pero hay gente que dice, yo he llegado, pero no está, no han llegado, porque no está vivo en ellos. ¿Quieres bien a la mano de Dios? Haz bien a otros por buenas obras. Recibiremos según esta regla. Alerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvar? Y Santiago trata de una cosa muy interesante. Y a lo mejor cuando terminamos Santiago vamos a ver con Pablo en Romanos. Pero de decir sin hacer, sin tener evidencias, que tú no tienes ese perdón de Dios en tu corazón, porque no se manifiesta a ninguna persona. Pero de decirlo es hueco. Tú eres insincero. Tú no amas eso, tú no quieres eso, tú quieres nada más de evitar el infierno. Sí, hay versículos que indican que uno tiene que amar a Dios para ser salvo. ¿Tú amas a Dios o tú tienes miedo del infierno? ¿Sí? La idea de muchos es quiero ir al cielo, pero no donde está Dios. Yo quiero en un closet ahí en el cielo, donde nadie me va a ver y nadie me va a estorbar, pero yo puedo vivir para la eternidad felizmente. Y no hay tal lugar. Vas al cielo para estar con Dios y vas a ser como Dios. Y esto empieza aquí, con tu compromiso aquí en la tierra. Santiago 2:15-17. Y ese es un ejemplo, vamos a dar un ejemplo tangible, ¿ok? De lo que está hablando no ha cambiado. El tema ya sigue. 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calientaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aproveche. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, es una burla de Dios cuando tú dices, deseo que todo va bien en tu vida. Se ve muy obviamente que no está yendo bien, pero deseo que sí va bien, pero yo no te voy a ayudar nada. O sea, Santiago dice, esto es lo mismo de decir que tienes fe, pero no tienes evidencias de ello. El deseo de tal persona que dice esto simplemente es insincera. Su deseo es insincero. ¿Ok? Tu fe es sincero, o sea, fe es lo que crees, o sea, lo que crees no crees, es una negación. Tu fe, y pues vamos a usar una palabra que va a salir próximo.
tu fe es muerta. No defines la vida cuando no hay vida, ¿verdad? Un coche pega a una persona y se cae. Ahí en el pavimento, la calle. ¿Es vivo o es muerto? Se van a emergencia, servicios de emergencia, y que quieren ver señales de vida, evidencias de vida. Su pecho está haciendo así. Sus ojos están abiertos. Sus manos mueven. A lo mejor su voz dice, "Ah", pero ese es un señal que está bien. ¿Sí? Dios quiere ver señales de ser vivo espiritualmente en tu vida. Tú dices que eres salvo, pero eres un cadáver. No hay vida en ti. No se ve nada que manifiesta la vida eterna. Ok, pues ¿cómo hago algo para fingir que ya soy vivo espiritualmente? Ser como Jesús, ser como el carácter de Dios. Es muy simple. Pero nadie puede entenderlo, pues. El ejemplo que Santiago nos da es exactamente en este mismo punto. Tus palabras son insinceras si deseas ropa, que sean calentados, llenos sus estómagos, pero viendo su condición, no haces nada. O sea, ese concepto de obras. A mí me gusta la palabra evidencias, pero no haces nada para aliviar su condición. No hay evidencias tangibles que pueden palpar de tu deseo. ¿Sí? Ve a alguien con necesidad, dice, deseo que comes. Pero aquí hay 100 pesos, cómprate. Es algo tangible, ¿no? Tus palabras no son huecas, fraude, mentiras. Tus motivos no son insinceros, porque tú tienes evidencia. Seguimos rápido. No cualquier obra, es en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, palabras son muy baratas. Sino el que hace la voluntad, hace obras. Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Oye, estos agarraron la onda. Voy a hacer cosas. ¿Sí? Y hay gente, hacen sus grandes iglesias con falsa doctrina. Hace sus grandes ministerios, hace grandes cosas la gente. Vamos a dar tortas a 1 millón de personas en la calle. Ok, está bien. Dice, entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué es el chiste? La de Dios. O sea, no es cualquier cosa que tú haces o dices en el nombre de Dios. Es que tú cumples con la voluntad de Dios. Tú cumples con el carácter de Dios, con la voluntad de Dios. Es lo que cuenta. Se ve la fe por las obras. Nuestra fe, creer, actuar. Son dos, ¿cómo se llaman esos? Remos, que tienen que usar los dos. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. O sea, nadie puede ver en mi corazón mi fe. Yo tengo fe, voy a decir. Muéstrame tu fe si tú obras. ¿Es real, es sincero en ti? Si tú dices algo y nunca se aparece nada correspondiente de lo que dices, ¿qué es tu fe? Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace, está bien los demonios que entienden. Ellos saben la verdad de Dios muy bien, pero no se sujete a la voluntad de Dios. No se cambian sus vidas.
y sabiendo la verdad, se van al infierno por toda la eternidad. ¿Tú quieres ser correcto? Yo tengo fe. Y todo el camino al infierno, y todo el futuro, toda la eternidad en el infierno, tú puedes repetir, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Y ahí Satanás o un ángel o alguien va a decir, los demonios creen y tiemblan. No es de decir, es de hacer. No ser oidores, sino hacedores. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O sea, los demonios tienen fe muerta, porque no les da vida eterna, salvación. Nosotros podemos creer, y esto, hermanos, hay gente que sabe más de la Biblia que yo. Son expertos en hebreo, en griego, en teología, y saben todo eso. ¿Y sabes qué? Que van al infierno. Así es. Entonces, no es el saber. Tienes que saber que Jesús murió en la cruz por ti y tienes que creerlo. Y este creerlo es que entra en tu sistema de hechos, de mente, de corazón, de carácter, y que tú, en tu alma, y que tú practicas la verdad. Y hay gente, y hermanos, déjame decir, la gente que están engañado aquí, así que dice, yo tengo fe, pero no tiene nada de evidencia de esa fe. ¿Sabes qué? Son fracasos. Y se va luego mostrando su vida con fracaso. Lo siento, pero así es. Solamente las personas que asumen el carácter de Dios realmente son salvos. Esto es imposible sin entrar en la salvación por la confesión, el arrepentimiento y fe en Jesucristo. Dios quiere ver evidencias. No fue justificado otro ejemplo. ¿Sí? O sea, tengo que dando ejemplos para que entendamos el punto. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Son enlazados así. Tu fe y tu vida, las evidencias de tu vida. Se puede usar la palabra obras, a mí me gusta mejor evidencias, pero eso es. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, hay algo imperfecto o no adulto, no todo crecido como debe ser. Cuando tienes fe y tu vida no se muestra. Ok, eso, pues hay unos hipócritas que tienen años y años y años de ser salvo. Y eso no debe ser, son hipócritas. Hay gente que recibe a Jesucristo y poco a poco, por unos años, unos 2, 3, 4 años, yo no sé, pero están aprendiendo y poco a poco practicando. Pero este es imperfecto, es incompleto, no es como debe ser. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, él le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue contado? Porque puso al niño ahí en el altar y que ya iba a matar, como Dios había dicho. Dios no quiere sacrificio humano, nada más Jesús. Entonces Dios paró el brazo de Abraham y que dice, puse este animal ahí atrás, atorado. Y se quitó su hijo y se puso. El ejemplo, o sea, el hijo muriendo en lugar de ti, el hijo de Dios. Justificación viene por evidencias en 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras. Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. De decir, estoy contigo, pero luego de reportarle ahí a los soldados buscándoles, no es fe. Es decir, tu Dios es más grande que nuestro. Y entonces
le dio la soga y ya se escaparon. ¿Eres cadáver o persona viva? ¿Tu fe es muerto o viva? Y esta es la pregunta que tenemos que enfocar. Ese es el último. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, no somos salvos por obras, pero el que es salvo debe tener evidencias de su salvación. Un ejemplo más, esta enseñanza es como una persona, su cuerpo, cuando muere, si no hay evidencias de vida, tomamos que la persona es muerta. Tu fe es muerta, es insincera, no es realmente fe, no es nada, es un engaño de ti mismo. Si no hay evidencias que está vivo. Es brutal, ¿no? Cruel, pero la verdad. Dios no hace. O sea, tú no eres nada especial, no le voy a dar un pase a nadie. Si tienes fe, tu fe tiene que manifestarse o no es fe. Con este vamos a terminar. Por favor, hermanos, hoy en la noche vamos a ver Gálatas